Bueno, buenos días a todos, a todas. Hoy es 22 de diciembre de 2020 y estamos reunidos en esta sesión virtual para realizar la defensa de tesis de Julia Merler Carbajo. Para empezar entonces el acto de defensa, le vamos a dar la palabra a Julia para que haga su presentación. Bueno, comparto. ¿Ahí se ve? ¿Sí? ¿Se ve bien? Bueno, voy a empezar presentando un poco lo que fue mi trabajo de tesis de licenciatura, denominado Introducción de ganado europeo en la Puna Jujeña y su rol en las economías tradicionales o arqueología del sitio histórico Antigal Laguna. Bueno, la pregunta principal que dio esta investigación es la de cómo se dio el proceso de incorporación de fauna europea en la Puna Jujeña entre los siglos XVII a XVIII y qué consecuencias tuvo para las economías pastoras tradicionales. Y esta pregunta se para sobre tres puntos principales. El primero es que nosotros sabemos, a partir de fuentes históricas principalmente, que las especies domésticas introducidas se dispersaron bastante rápido y se incorporaron bastante rápido en lo que era la cotidianidad, digamos, de las sociedades del NOA y de la Puna. En el caso de la Puna en particular, contó con dos ventajas principales, que fue la preexistencia del pastoreo y del caravaneo de llamas. Ahora bien, la realidad es que el área de la Puna en particular es una zona de difícil acceso y lejos de los centros de poder, lo que condiciona de alguna manera que tenemos escasos documentos y fuentes históricas que hagan referencia a esta región. Y por otro lado, con respecto a lo que es los estudios arqueológicos, hay poca presencia de fauna europea en el registro arqueológico, hay poco análisis de estos restos faunísticos y no hay un abordaje en general de lo que es esta problemática en trabajos arqueológicos. Entonces, pasando el camión. La pregunta entonces que se abordó fue, bueno, ¿cómo se dio este proceso de incorporación de fauna europea en la Puna Jujeña? Principalmente, ¿cuál fue el impacto que tuvo esta incorporación en el pastoreo tradicional andino y si esta incorporación facilitó la inserción de los pastores en la economía colonial? Ay, perdón. Esto se realizó a partir de un enfoque arqueológico, abordando los restos faunísticos presentes en el sitio histórico Antigal Laguna de la localidad arqueológica de Barrancas. El objetivo general, entonces, de esta investigación fue, indagar en cuál fue el impacto que tuvo esta incorporación en el pastoreo tradicional de la localidad de Barrancas, cuáles fueron las estrategias de manejo que se dieron para las especies introducidas y cómo se diferencian de las estrategias que se utilizaron para las especies nativas, y por otro lado, cuáles fueron los usos que se les dieron a las especies introducidas. Para eso se plantearon una serie de objetivos específicos que apuntan a ya específicamente al análisis de la muestra, acerca de, bueno, cuál fue la composición de la muestra, cuál era la integridad de estos conjuntos a partir de la identificación de agentes tafonómicos, si hay una asociación con actividades humanas, y por último, identificar en la medida de lo posible los patrones de matanza representados en la muestra. Paso un poco las hipótesis. La primera hipótesis planteada vincula específicamente lo que son los restos de llama con los restos de ovicápridos y plantea que aquellos restos de estas especies que están presentes en el sitio son producto de consumo y descarte por parte de grupos humanos en un sistema de consumo doméstico, digamos. La segunda hipótesis hace referencia a la presencia de restos de vaca, planteando que el ganado bovino era bastante reducido en la región y que su uso estaba más vinculado al comercio y no tanto al consumo doméstico, por lo tanto se esperaría que haya pocos restos en el sitio. Y la tercera hipótesis está vinculada con lo que son los patrones de matanza y los grupos etarios que deberían responder, digamos, a una utilización de las especies de tipo doméstico, de acuerdo a lo que se plantea desde la información etnoarqueológica. Bien, entonces la localidad arqueológica de Barrancas está ubicada en el departamento de Cochinoca, en la provincia de Jujuy, al norte de las Salinas Grandes y oeste de la laguna de Guayatayoc. La localidad se extiende a lo largo de 8 kilómetros más o menos en dirección norte-sur, en lo que es el valle del río Barrancas, sobre la planicie aluvial y las terrazas de este río, y hasta el momento se identificaron 19 localidades arqueológicas y casi 49 sitios sobre lo que son las terrazas y las quebradas tributarias del río Barrancas. En cuanto al ambiente, la localidad se encuentra ubicada en lo que es la región de la Puna, más específicamente en la Puna de Atacama, en un sector transicional entre lo que es la Puna seca y la Puna salada, que tiene las características climáticas y ambientales de un desierto de altura. Esto quiere decir que tenemos una alta radiación solar, baja presión atmosférica, precipitaciones escasas y estacionales, lo que va a determinar que tengamos una distribución de la vegetación en pisos altitudinales.
Entonces, en los sectores más bajos tenemos la denominada estepa arbustiva, más arriba una zona de cotono, y a partir de los 4.100 metros sobre el nivel del mar, la estepa herbácea. Y otro elemento importante del paisaje son las vegas, que son humedales de altura que no están atadas a una altura particular y que son claves dado que son un reservorio de agua sumamente importante y concentran la mayor parte de la productividad primaria de la región. Con respecto a la fauna presente, tenemos camélidos silvestres como guanacos, vicuñas, especies de cérvidos como la taruca, aves pequeñas, grandes y de diferentes especies de roedores, grandes como por ejemplo la vizcacha y los chinchillidos, y roedores más pequeños. Es importante mencionar también la presencia de carnívoros silvestres, de los cuales no tenía foto, principalmente por el papel que pueden jugar como agentes taxonómicos sobre la muestra ósea y los sesgos que pueden generar en las muestras. En el caso de la puna, principalmente lo que tenemos son roedores carnívoros pequeños, como los zorros, por ejemplo, siendo el puma el único carnívoro de gran tamaño. Bien, contextualizando un poco lo que es el contexto paleoambiental de la región, las investigaciones tanto en Barrancas como en la zona de la puna cercana se enmarcan dentro de lo que se plantea a nivel general para lo que son las condiciones climáticas durante el Holoceno temprano, medio y tardío. Ahora bien, cuando vamos a un nivel más local, lo que observamos son algunas diferencias con respecto a lo que es este marco general. En el caso del Holoceno tardío, en general se observan situaciones de inestabilidad ambiental, lo que observamos son eventos húmedos y áridos discretos, sumado a la influencia de fenómenos climáticos globales, como por ejemplo la pequeña del hielo, para la cual se cuenta con muy poca información para lo que es el noroeste y, bueno, para Barrancas. Para lo que es Barrancas, específicamente para el periodo que nos compete, lo que podemos decir a grandes rasgos es que a partir de los 1200 años antes del presente teníamos condiciones de humedad elevada y eventos de sequías prolongadas entre lo que son los siglos XVI a XIX, a grandes rasgos. Bien, ¿qué sabemos a partir de los antecedentes históricos? Nosotros sabemos que los españoles llegaron al noroeste argentino en 1534 y de la mano de la conquista se impuso obviamente un nuevo sistema económico, social, político. En el caso del noroeste, este giraba en torno principalmente a la actividad minera y principalmente de Potosí, por lo menos en los primeros años de la conquista. La minería entonces era el eje sobre el cual giraban las otras actividades comerciales, económicas, como por ejemplo el comercio y la ganadería. Ahora bien, la imposición de este nuevo sistema no se dio de igual manera en todo el noroeste, sino que estuvo muy vinculado a la variabilidad ambiental y cultural que teníamos en las diferentes regiones que componían el noroeste argentino. En el caso de la puna en particular, hubo una serie de factores que generaron que el control político y económico fuera un poco más leve de lo que fue en otras regiones del NOA. Principalmente que es una zona de muy difícil acceso, con un ambiente sumamente árido, lo cual lo hace poco apto para el desarrollo de la agricultura y que implicó justamente que la ocupación y el control efectivo fuera más tardío. Y por otro lado, ya vinculado a la incorporación de especies europeas, tenemos de vuelta estos dos factores que mencioné antes. La preexistencia de pastoreo generó o determinó, digamos, que tuviéramos grupos que ya sabían cómo manejar animales de rebaño, por lo tanto, esto facilitó mucho la incorporación de ovejas y cabras en particular, las cuales se incorporaron a los rebaños y su uso estaba vinculado al comercio y al abastecimiento de centros mineros, pero también al consumo doméstico, principalmente porque eran más baratas. Otro animal que se incorporó fueron las vacas, solo que estas se adaptaron un poco menos a lo que era el ambiente de puna, no se pastorean de la misma forma que las llamas y en general su uso estaba más vinculado al comercio. Y otro de los elementos clave en el caso de la puna fue la preexistencia del caravaneo y, redes de caravaneo que atravesaban toda la puna y sobre las cuales se construyó después lo que fue el sistema de arriería, que fue clave para lo que era el transporte de ganado a pie y diferentes mercaderías hacia los centros mineros. Con respecto a los antecedentes arqueológicos, la realidad es que hay muy poca presencia de fauna europea en el registro del NOA, pero los pocos sitios que hay que mencionan la presencia de esta fauna muestran que tenemos contextos sumamente diversos, desde contextos domésticos, vinculados a actividades económicas como la minería, por ejemplo, como el sitio Casas Quemadas, el sitio Pan de Azúcar en Jujuy, contextos rituales, entierros o incluso el uso de estos huesos como materia prima para confección de algunos artefactos. Y en algunos sitios incluso lo que se observa es
una serie de continuidad de las ocupaciones entre lo que son momentos prehispánicos y momentos históricos, lo cual podría estar dando cuenta de una cierta continuidad de los modos de vida de los grupos locales. Bueno, estos sitios son los que tienen continuidad de ocupaciones. Bien, con respecto al área de estudio, a la localidad arqueológica de Barrancas, las investigaciones las inició Alicia Fernández Distel y continuaron en el año 2012 de la mano del proyecto arqueológico Barrancas. Hasta el momento, a partir de lo que es la información de arte rupestre y de diferentes excavaciones y recolecciones superficiales de distintos sitios, se pudo plantear una cronología preliminar de lo que fueron la secuencia de ocupación del valle. Lo más importante, creo que tenemos la mayor parte de las ocupaciones a partir de los 3.000 años, hacia el 3.430 más o menos, tenemos lo que es el proceso de transición entre caza-recolección y el inicio del pastoreo. A partir de los 3.200 parecería haber una instauración finalmente del pastoreo y del tráfico caravanero, este último evidenciado a partir del arte rupestre y de la presencia de bienes exóticos como por ejemplo cebil. A partir del 1700 ya parecería haber un modo de vida aldeano. Esto fue identificado en el sitio Antigalmo Taite y podría decirse que hay una instauración de lo que es el tipo de movilidad transhumante que es típico de los pastores actuales de la Puna. Y por último, antes de la conquista, tenemos influencia del Imperio Incaico. Con respecto a los sitios históricos, que son los que nos interesan en este trabajo, hay 4 sitios que dan cuenta de ocupaciones del valle durante momentos históricos. Hay 3 por lo menos que están vinculados, asociados con arte rupestre colonial, que son el sitio Alero de las Cruces, Alero del Caballo y Alero de los Caballos. Gran parte de estos sitios presentan material arqueológico de origen hispánico, como cuentas o restos de vidrio. Cuentan con fechados de cronología posterior a la conquista. Y en el caso de Antigal Laguna, que es el sitio que compete este trabajo, tenemos la presencia de fauna europea. El sitio Antigal Laguna se encuentra ubicado en la margen izquierda del río Barrancas, sobre una terraza, y está compuesto por 2 sectores. El sector sur es un sector que está compuesto por 7 montículos de piedra y aleros sobre una pendiente. En estos aleros se realizó un sondeo. Lo interesante de este sitio es que, bueno, el material lítico, por ejemplo, de capa y de superficie, se constituye principalmente por láminas o hojas líticas, que estarían hablando de una ocupación de entre 6.200 y 4.200 años, pero los fechados en hueso del sondeo dieron una fecha bastante más tardía, de 3.430 años más o menos. El sector norte, por otra parte, está compuesto por 3 estructuras habitacionales, 2 corrales y 4 trojas o depósitos, y en este sector se realizaron una serie de prospecciones superficiales y subsuperficiales. En el caso de la prospección superficial, se realizó tanto dentro como fuera de los recintos, en todo el sector que está compuesto por 3 estructuras, y bueno, dio una gran cantidad de material, cerámico, lítico, hueso, un artefacto de metal, y en cuanto al lítico es muy similar al que se obtuvo de los aleros del sector sur, y en cuanto a la cerámica parecería pertenecer al periodo incaico. Con respecto a la prospección subsuperficial, esta implicó 8 sondeos de 50 por 50 que se realizaron en la estructura número 3, adyacentes al muro suroeste de esta estructura. La excavación se realizó a partir de capas naturales y dio una gran cantidad de material arqueológico, entre ellos los huesos analizados en este trabajo. En cuanto a la cuadrícula externa, lo principal que llama la atención es que, bueno, está compuesta por 2 capas, al igual que la interna. La capa 1 y la capa 2 están separados por un derrumbe de rocas, que posiblemente sea un derrumbe de la pared de la estructura, lo cual podría estar indicando un momento de abandono. Y tenemos una serie de fogones, de estructuras de combustión superpuestas en lo que es la capa 2, de las cuales una, que es la que está por arriba, brindó el fechado de 200 años antes del presente que tiene este sitio. Y bueno, se obtuvo material cerámico y un artefacto lítico de la capa 2, además de un montón de material óseo. En el caso de la cuadrícula interna, creo que lo que más resalta es la presencia justamente de cuentas de vidrio y de fragmentos de vidrio. A su vez también se encontró en Saranda una aguja de hueso, un fragmento de aguja de hueso, en realidad el ojo de la aguja, y en el caso de la cuadrícula interna también tenemos estructuras de combustión en la capa 2. Bien,
Entonces, como mencioné anteriormente, los datos y el análisis de este trabajo se enmarcaron dentro de lo que es la zooarqueología, que es la disciplina que se encarga de abordar justamente cómo se dieron las relaciones entre humanos y animales en el pasado. En este trabajo en particular, lo que se hizo fue un análisis del material faunístico proveniente del sitio Antigua Laguna y se apeló también a modelos etnoarqueológicos de pastoreo andino, dado que estos modelos dan cuenta justamente cómo es la estructura del pastoreo en la actualidad y cuáles son las estrategias de manejo de animales tanto nativos como introducidos. Por lo tanto, constituyen un buen marco de referencia para derivar hipótesis sobre cómo se manejaron estos animales durante momentos históricos. La muestra, como dije antes, proviene de las excavaciones realizadas en la estructura número 3. Se dividió la muestra en 4 unidades de análisis que corresponden, digamos, a las 4 capas identificadas, la 1 y 2 de afuera y la 1 y 2 de dentro del recinto. Y en cuanto a las variables consideradas, tenemos 3 grandes grupos, más que nada. Primero, aquellas vinculadas a lo que fue la identificación taxonómica y anatómica de los restos óseos, que además permitió obtener diversas medidas de cuantificación, y los grupos etarios, en el caso de los camélidos únicamente. Por otro lado, aquellas variables vinculadas a la identificación de procesos tafonómicos, como por ejemplo la identificación de la meteorización y de agentes bióticos o abióticos, como la acción de carnívoros, de roedores, acción de raíces y depositación de manganeso y carbonato sobre la superficie ósea. Y por último, aquellas variables que nos permiten distinguir si estamos hablando de una muestra que es producto de acción humana. En este caso se identifica la presencia de marcas antrópicas, se hizo una clasificación de estas marcas, cuál es su orientación y su ubicación en la topografía del hueso. Por otro lado, el tipo de fractura que presentan los huesos y, por otro lado, la termoalteración. Bien, entonces, la muestra entonces está compuesta por 1.714 especímenes óseos, de los cuales se pudieron identificar a nivel anatómico y taxonómico 808. Principalmente los taxones identificados son, bueno, la familia Camelidae. Hay muy poca presencia de fauna europea, pero tenemos restos de ovicaprios, que incluye ovejas y cabras, en las cuales no se pudieron diferenciar, principalmente porque no están las partes diagnósticas para diferenciar entre estas dos especies, y restos de vaca, y también de vizcacha. En la categoría de artiodáctila se usó para todos aquellos especímenes para los que no se pudiera aplicar una categoría más específica. Lo que observamos entonces, en general en la muestra y en todas las unidades de análisis, es que hay un claro predominio del taxón Camelidae y una muy poca presencia de fauna europea y, bueno, la vizcacha. Bien, antes de empezar con el análisis de variables antrópicas, un poco de lo que son los procesos tafonómicos en el sitio. En cuanto a la meteorización, lo que observamos es que la muestra tiene una conservación bastante heterogénea, sobre todo en lo que es la cuadrícula externa. Tanto en la capa 1 como en la capa 2. Esto lo que podría estar dando cuenta es que los conjuntos de afuera de la estructura son producto de una acumulación atricional, es decir, que se fue acumulando con el tiempo. Y recordemos que esta cuadrícula tiene además un derrumbe entre la capa 1 y la capa 2, lo que podría estar hablando de un momento de abandono del sitio y que los conjuntos de capa 1 y capa 2 pertenecen a dos momentos distintos de depositación. Ahora bien, en el caso de la cuadrícula interna, la capa 2 es la que presenta mejor conservación, con un gran predominio de lo que es el estadio cero de meteorización. Esto podría estar implicando que hubo un entierro rápido de estos restos. Y en el caso de la capa 1, los restos son muy pocos y están bastante meteorizados, lo cual, bueno, podría estar explicando esta poca presencia de especímenes. Después, con respecto a los agentes bióticos y abióticos, es bastante poca la acción identificada, solamente en un 7% de la muestra, pero lo que llama la atención es que la mayor parte de estos especímenes se encuentran afuera de la estructura, lo cual podría estar hablando de que estaban más expuestos, sobre todo lo que es la acción de carnívoros. Bien, ya pasando a lo que es la representación anatómica de los restos de diferentes taxones, con respecto a Camelidae tenemos un mínimo número de individuos de 18 en el total de la muestra, la mayor parte están afuera de la estructura. Con respecto al MNE, al mínimo número de elementos, lo que observamos es que tenemos una representación muy similar de lo que es el esqueleto axial y el apendicular, por lo tanto, a esto, sumado con que tenemos huesos de las articulaciones, podemos pensar que los esqueletos ingresaron completos al sitio. Con respecto al MAU, se observa una leve diferencia o una menor representación del esqueleto axial.
esto puede estar vinculado principalmente con la acción de carnívoros. La realidad es que la acción de carnívoros es poca, pero los restos que están afectados por carnívoros demuestran, digamos, una acción bastante intensa, con presencia de hoyos, de mascado, ahuecado, lo cual podría estar dando cuenta que se trata de perros domésticos, los cuales tienen una acción bastante destructiva sobre los restos óseos, lo cual, bueno, podría estar explicando que haya huesos más pequeños que no están presentes en la muestra, digamos. Con respecto a los otros taxones, la realidad es que hay muy poca representación, o sea que no se puede decir mucho sobre la composición anatómica, pero a grandes rasgos lo que observamos también es una representación similar del esqueleto axial y apendicular. De vuelta, sobre todo en el caso de Caprios y Laidium, hay que considerar la acción de carnívoros, que es bastante intensa también, por ejemplo, en los restos de Ovicaprio, y en el caso de estos animales y de las vizcachas, que son pequeños, también es necesario considerar la acción de zorros, que son animales que se suelen llevar huesos más pequeños a sus madrigueras, lo cual podría estar afectando la representación en la muestra. Tenemos también marcas de carnívoro en huesos de vizcacha, y en el caso de Bos es menor y no se nota tanto en los huesos, pero también hay. Bien, ya pasando a la asociación con actividades humanas, identifiqué marcas antrópicas en un 7% nada más de los restos de camélido. La mayor parte se encuentran en lo que es el esqueleto apendicular, y a grandes rasgos lo que se observa es que podrían ser producto de dos actividades principales. Por un lado, actividades de cuereo, dado la presencia de marcas en lo que son las falanges y en los metapodios. Y por otro lado, actividades de carneo, principalmente porque tenemos marcas de corte bueno, hay un predominio también de lo que son las marcas de corte dentro de la clasificación planteada. La mayor parte se encuentran en las diáfisis de huesos largos, se encuentran de forma transversal a las diáfisis y se encuentran agrupadas. Con respecto a la fractura en camélidos, se identificó en un 23%, predomina la fractura longitudinal y espiral. Se calculó el índice de densidad ósea y dio no significativo en todas las unidades de análisis en las que se pudo calcular a partir del MAU, lo cual permitiría descartar en cierta forma una relación entre la fractura y la densidad ósea, sobre todo con actividades como por ejemplo el pisoteo, también porque el lugar donde se obtuvieron los restos óseos es bastante pequeño, no es una zona fácil de transitar, por lo tanto es difícil que los huesos hayan estado sujetos a este proceso, por lo menos de animales. Posiblemente haya habido pisoteo por parte de seres humanos, pero no mucho. La realidad es que lo que se observa es que la fractura es altamente probable que sea producto tanto de actividades antrópicas, dada la asociación con marcas de percusión, y también con la acción de carnívoros, que como dije antes es bastante intensa. Con respecto a los otros taxones, solamente se identificaron marcas de corte en una vértebra de ovicáprido y en un hueso largo de vizcacha. Y con respecto a la fractura, esto se identificó en un espécimen de Bos y también de vizcacha. La termoalteración, por otro lado, se identificó en un 10% del total de la muestra, de los cuales 49% fueron especímenes identificados, que son 91 más o menos. Lo interesante de la termoalteración es que la mayor parte de los especímenes termoalterados se encuentran en lo que es la capa 2 de la cuadrícula interna. Recordemos que en esta capa teníamos una serie de estructuras de combustión. Entonces, que tengamos una acumulación de estos huesos alterados en este lugar permitiría asociar estos restos óseos con estos fogones. También porque tenemos una gran presencia de especímenes calcinados, lo cual podría dar cuenta de que estos restos óseos son producto de un descarte dentro de las estructuras de combustión. Ahora bien, la otra capa que tenía fogones, que es la capa 2 de la cuadrícula externa, tiene una muy baja cantidad de restos óseos termoalterados, por lo tanto se hace más difícil la asociación con estos fogones y con el fechado, y es muy probable que estos restos sean producto de una limpieza de los fogones del interior de la estructura. Con respecto a los taxones que presentan esta alteración, tenemos un 14% de Artiadáctila, 8% en camelios, Bos no presenta termoalteración, los ovicaprios son 2 especímenes, que es el 50%, y la Idium es uno solo. Y por último, con respecto a los grupos etarios representados, como dije antes, en camélidos tenemos un MNI de 18, para los cuales se identificó la edad de 17 individuos.
Lo que vemos es un predominio de los, claro, de los individuos jóvenes, seguido de los neonatos, y poca representación de adultos y viejos. Esto podría estar hablando de una estrategia de matanza vinculada al consumo de carne, y en menor medida podría ser que esté representada una estrategia vinculada al transporte y a la producción de lana, lo cual estaría explicando la presencia de adultos y de viejos. Con respecto a los neonatos, nuevamente necesito retomar la acción de carnívoros, dado que estos animales son pequeños y son más susceptibles de romperse y de ser, bueno, de desaparecer del registro por acción de carnívoros. Con respecto a otros taxones, solamente se identificó la edad en un espécimen de Bos taurus, de vaca, que es un metapodio que pertenece a un individuo joven, a un novillo, que es posible que haya sido producto del consumo de carne, digamos. Bien, retomando entonces un poco las hipótesis que planteé al principio, recordemos la primera hacía referencia a los camélidos y los ovicaprios representados, planteando que son producto del consumo doméstico. Bueno, como vimos, tanto camélidos como ovicaprios presentan evidencia de procesamiento y consumo y descarte en el sitio. El patrón que se registra, principalmente vinculado a la cantidad de camélidos que tenemos representados y que estén los esqueletos completos, permite pensar que se trata de un sitio que podría denominarse como casa de campo, de acuerdo a lo que se plantea en los modelos etnoarqueológicos de pastoreo, en donde son sitios residenciales que se suelen ocupar durante la estación húmeda. Que haya una gran cantidad de camélidos se condice también con lo que se plantea a partir de las fuentes y el registro arqueológico regional, en donde se plantea que los camélidos estaban principalmente destinados al consumo doméstico durante momentos históricos. Y en el caso de los ovicaprios, es probable que en el sitio se esté representando un consumo ocasional, principalmente porque hay muy pocos restos y, como dije antes, la cuadrícula externa es producto de una depositación atricional de restos. Ahora bien, que haya pocos no necesariamente quiere decir que inicialmente se hayan depositado pocos, nuevamente por lo que planteé vinculado a la acción de carnívoros en el sitio. Es importante mencionar también la presencia de la vizcacha. La realidad es que la vizcacha también tiene marcas de corte y, bueno, la realidad es que estos animales se consumen en la puna desde el Holoceno temprano y se siguieron consumiendo incluso luego de la domesticación de camélidos, así que es probable que haya sido producto de un encuentro ocasional y consumo en el lugar. Con respecto a la segunda hipótesis, que hace referencia a los bóvidos, lo que se observa en el sitio es, bueno, un patrón similar al de los ovicaprios. Es probable que la vaca representada constituya un evento de consumo ocasional y de tipo doméstico. En general, como mencioné al principio, las fuentes y el registro regional apuntan a que el vínculo de estos animales está más dado como en actividades comerciales y no tanto con un consumo de tipo doméstico. Pero también hay sitios a nivel regional, como Punta de la Peña 3 y San Lorenzo 1, que dan cuenta de que hay un consumo doméstico de estos animales. La realidad es que la muestra es muy pequeña y es necesaria más información para poder contrastar esta hipótesis de manera más segura. Pero bueno, por el momento estamos observando consumo doméstico de bóvidos. En cuanto a la última, que hace referencia específicamente a lo que son los camélidos y las estrategias de matanza, en este sitio podríamos estar observando una estrategia de tipo mixto de consumo de carne y de transporte y lana. Ahora bien, la realidad es que los patrones de matanza que nosotros observamos en el registro arqueológico no siempre reflejan una sola actividad. De hecho, es muy difícil que reflejen una sola actividad, y además se suma el hecho de que pueden variar frente a situaciones de inestabilidad ambiental. Entonces, recordando un poco cómo era el clima durante el momento cronológico abordado, teníamos que estamos a finales del Eoceno tardío, con frecuencia de periodos de aridez. Podría ser que los patrones de la muestra estén reflejando algún tipo de estrategia diseñada para hacer frente a estas situaciones de aridez. Por ejemplo, la presencia de ovicaprios podría estar vinculada con reducir la presión sobre el rebaño de llamas. Que tengamos una gran cantidad de individuos jóvenes de camello podría estar hablando también de que se está produciendo una gran cantidad de carne que excede el núcleo familiar, podría ser para abastecer a otros grupos familiares. De vuelta, esta hipótesis tenemos muy poca información, tanto en esta muestra como a nivel regional, desde lo arqueológico y lo paleoambiental, como para poder decir algo seguro sobre este tema. Para cerrar, entonces, bueno, como mencioné al principio, hay muy poca información sobre lo que es la incorporación y el manejo de fauna europea en el sistema pastoril tradicional andino. Pero bueno, por lo poco que tenemos y también por la información de Barrancas, podemos plantear un panorama preliminar. Sabemos principalmente que los camélidos
posiblemente se destinaban al consumo doméstico. También los ovicápridos, aunque también estaban vinculados con el comercio. Las vacas principalmente se criaban para, también para comercializarlo con los centros mineros. Hay evidencias de consumo doméstico. La realidad es que todo esto nos permite abordar preguntas que también están vinculadas con, bueno, cuáles son los cambios que sufrió la estructura del pastoreo andino y también cómo y cuándo se estableció la estructura del pastoreo actual, porque hoy en día estas especies siguen formando parte de los rebaños de los pastores de la puna y el pastoreo sigue siendo una actividad estructural. Entonces, como propuesta de trabajo a futuro, la realidad es que es necesario ampliar la muestra analizada, abordar otros contextos históricos, tanto en Barrancas como en el noroeste en general. Y bueno, me parece que es importante resaltar justamente la importancia de realizar investigaciones arqueológicas en contextos históricos en el noroeste argentino y con esta problemática, por ejemplo, y la importancia también de articular con la historia, dado que, bueno, ambas dos nos dan un montón de información sobre estos momentos. Eso es todo. Bueno, una vez terminada la exposición de Julia, le vamos a dar la palabra a los integrantes del jurado. No sé quién va a empezar. Bueno, empiezo yo. Bueno, Julia, primero te quiero felicitar. La tesis, sí, felicitarte porque, bueno, la tesis a mí me encantó, está excelente, está muy bien estructurada, es un análisis exhaustivo, la verdad. Eh, el enfoque zooarqueológico que tenés es súper detallado. Tu exposición ahora también fue muy buena, que a veces cuando uno expone está más nervioso, pero el power, todo. Y bueno, y mientras uno siempre la agarra por primera vez y la ojea, y como la ojea, lee algunas cosas así salteado, empieza a preguntarse cosas que quiere que esté respondida. Y la verdad que después de leerla bien, vas respondiendo todo lo que yo me iba preguntando y también respondiste gran parte ahora con la exposición. Así que eh, tengo algunas consultas más si vas a continuar con el tema que lo decís en la tesis, ¿no? Que la idea es continuar con el tema. El tema, me parece bien esto que decís que es importante estos temas históricos, ¿no? Y, por ejemplo, vos pensás que por ahí hay poca información. Siempre dijiste que hay poca información sobre incorporación de fauna europea. De los 4 sitios tenés evidencia arqueológica como arte rupestre y otras, pero un solo sitio que es el que analizás con fauna europea. Eso puede ser más que por falta de información, por falta de plantearse investigaciones y objetivos con esa temática. O sea, por ahí si excavás más sitios o haces otro tipo de preguntas, por ahí haya esa evidencia. Primero, lamentablemente no voy a seguir con este tema, no porque no me interese. La verdad es que me gustó, cuando escribí la tesis aparte la disfruté un montón. Estoy cambiando por otras razones, pero no, y respecto a la pregunta, a mí yo creo que en parte tiene que ver con eso, en parte tiene que ver también con que nosotros estamos muy sujetos a la posibilidad de que aparezca la fauna en el registro. Si no aparece, por más que tengamos toda la voluntad, no podemos abordar este tipo de problemáticas. Sí me dio la sensación de que, por ejemplo, todos los trabajos que yo tomé como antecedentes, en muchos casos, como que se mencionaba la presencia de fauna, pero no son trabajos zooarqueológicos sobre ese tipo de fauna. Entonces, en muchos casos, no sé, eran trabajos de presentación de sitio, donde decían, bueno, tenemos este sitio histórico, bla, 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 y además tiene fauna europea, se menciona como algo muy por arriba, en otros casos capaz está descontextualizada. El caso que aparece como materia prima es un trabajo de, ay, no me acuerdo del autor, pero es del principio de siglo, o sea, es viejísimo, no tiene contexto, puede estar vinculado con eso, quizás, no sé, también es quizás la arqueología siempre estuvo como muy enfocada a momentos prehispánicos y ahora se le está empezando a dar más bolilla a lo que son contextos históricos. Creo que debe ser un poco de todo. Sí, bueno, es un poco lo que pensaba, por eso qué lástima que no vas a seguir el tema, por ahí alguien del equipo u otro podría seguir el tema, porque es bastante interesante ver todo eso, todo ese desarrollo histórico y tener en cuenta
Además, este sitio que estás viendo del siglo XVII y XVIII, tenés un muy buen contexto. Y con respecto a lo de algo ahí más específico, el tema de los arqueodáctilos, porque bueno, está la muestra, tiene muy poco fauna histórica, pero tenés mucha cantidad dentro de la muestra, que tampoco es tan grande, es de 1700 restos, y de esos casi un 47% podés identificaste, y de ahí tenés como un 50, casi 40 arqueodáctilos. Puede ser que alguno de esos puedan ser de cápridos o Muy bicápridos, probable, es muy probable, y eso también es es muy probable. otro Sí, problema en la identificación, ¿no? Como también decís, lo sí, de el agente tafonómico de los perros sí, y los zorros que te están sesgando la muestra, ¿no? sí, Ujú. sí. Sí, es muy probable que haya ubicápridos. También porque, o sea, hay 4 especímenes, creo, en toda la muestra. O sea, Sí, y todo el resto son especímenes fracturados que no sé qué son. O sea, yo dudo que sea lo único que quedó de ubicáprido. Lo que pasa es que, bueno, lo que yo puse como artidáctila son pedazos que no sé lo que son. O sea, no tengo claro. ningún tipo de marca que a mí me permita decir, bueno, esto es de camélido, o no sé. Sí, sí. Este, es una pena porque son un montón aparte. Es un montón Bueno, lo que era de arteodáctilo. Pero bueno, ahí supongo que es necesario algún tipo de análisis más profundo como para poder distinguir. Este, sí, es difícil porque pasa en muchos sitios históricos y también prehispánicos de esa muestra. Pasa que como la muestra es chica de europea, por sí. ahí uno espera, pero es difícil. Por ahí, bueno, ampliando más excavaciones o otros sitios. Bueno, por ahora, pues yo eso. No, y después sobre las fuentes, que bueno, sí, fuentes secundarias, pero como no vas a seguir el tema, te quería preguntar sí, como lo que usaste ahora fueron fuentes secundarias en general, o Sí. sea, la producción de historiadores, que es válido, si si pensabas en consultar fuentes primarias, ¿no? No, sería Consultar, interesante. También hay que evaluar también de dónde puede haber este tipo de información. Yo supongo que, bueno, depende también de la antigüedad de los pueblos de la Puna y la posibilidad de que haya algún tipo de registro también de los pastores, que eso yo creo que lo menciono en la tesis, sí, que, o sea, hay registros históricos de la Puna, pero que en muchos casos hacen referencia a personajes importantes dentro de la comunidad indígena que capaz tenían mayor peso político, entonces se los mencionaba. Y se mencionan las transacciones que capaz tenían esos personajes, pero debe haber habido un montón de transacciones que hacían las pequeños pobladores de la Puna que no están registradas o que, bueno, nada, hay que ir a buscarlas porque ese claro. tipo de cosas no se suelen registrar en las fuentes tampoco. Sí, sí, claro. Por ahí específica de la zona no, pero por ahí del área que puedas usar El como área. marco de referencia. Pero sí, o trabajar, la pregunta también iba, o trabajar interdisciplinariamente con algún Sí, eso historiador que también. se enfoque. Pasa que el tema de consultar la fuente primaria está bueno porque nosotros los arqueólogos tenemos otras preguntas que el historiador por ahí no está viendo y está la información y se le pasó. Pero bueno, como vos decís, está difícil el tema ese de que haya información de la localidad. Bueno, bien, muy bien, te felicito nuevamente. Gracias. Hola, ¿se me escucha? Sí, Sí. me voy a Bueno, silenciar. bueno, también Julia, felicitaciones, me gustó mucho la tesis. Me parece que, como vos explicás en la tesis, es un aporte importante para entender estos procesos de contacto entre las poblaciones nativas y, bueno, y sobre todo en el rol de la fauna, ¿no? Fauna nativa versus fauna introducida por los españoles. Me parece que en ese sentido, como al ser poca la investigación que hay en áreas puneñas, resulta un aporte muy interesante, muy importante para seguir sumando, ¿no? Para investigaciones al respecto. Como bien decía recién, te preguntaba Matilde, me parece que estaría muy bueno que alguien pueda continuar esto, porque son temáticas novedosas que son necesarias en esta región, ¿no? Veo que también está muy bien estructurada la tesis,
en relación con los objetivos y las hipótesis y la metodología, ¿no? Objetivos, hipótesis, metodología, resultados y la discusión en relación con esos resultados. Está todo muy bien desarrollado, estructurado, muy coherente. Y después, el tema, bueno, después hay algunas preguntas, tengo 2 o 3 preguntas. La primera, con respecto a lo que es la estructura social de estas poblaciones, ¿no? ¿Qué imaginan, ya sea por las fuentes y demás, ¿no? ¿Qué imaginan acerca de la organización de estos grupos en este contexto? Eh, ¿Serían poblaciones? ¿Cómo sería la relación que estarían estableciendo con el sistema colonial estas poblaciones? ¿Serían poblaciones locales de pastores que viven tradicionalmente o vivieron tradicionalmente en la puna? O sea, ¿cómo fue la relación de estos pastores? ¿Tuvieron cierta autonomía del sistema colonial? ¿Cómo fue su estructura de grupo social y su relación con el sistema colonial, ¿no? Em, sí, con respecto a ver, bueno, creo que lo menciono en la tesis. La realidad, o sea, yo planteé como que la puna en realidad tuvo un menor control. La realidad es que hubo control igualmente, yo eso creo que lo mencioné en la tesis. O sea, la base de la conquista fue la reorganización territorial y tarde o temprano eso llegó a la puna y hay muchas regiones en las cuales hubo un impacto muy fuerte de la conquista, de remover poblaciones y llevarlas a otro lado. Eh, Ahora bien, también es cierto que hay muchas zonas que estaban más aisladas, supongo que podría haber sido el caso de Barrancas, en donde quizás el control fue menor. Uno de los principales vínculos estaba dado por la participación en el comercio, que ahora me doy cuenta que no lo mencioné mucho en la defensa, eh, que estuvo muy facilitado bueno, obviamente por los conocimientos que existían de caravaneo y por lo que fue la imposición de redes, la estructuración de redes de arriería posteriormente. En muchos casos la participación de estos grupos o de los pueblos que quedan en la puna estaba dada por eso, ¿no? Por la posibilidad de participar dentro del comercio colonial. Con respecto a Barrancas, la verdad no sabría decirte. Hay varios sitios igual, o sea, la ocupación durante estos momentos estuvo, de hecho, bueno, en su momento Antigua Laguna era el único que tenía fauna europea, pero como dije antes, hay por lo menos 3 sitios más que dan cuenta de ocupaciones durante este periodo, incluso en Alero de las Cruces, que es otro sitio que puse una foto en la tesis, es un alero que tiene un bloque caído con un montón de cruces grabadas por encima de motivos prehispánicos. El año pasado se llevaron a cabo excavaciones en ese sitio y salió una cantidad enorme de restos óseos, entre los cuales hay algunas mandíbulas que podrían ser de ovicaprios, o sea que también tenemos fauna europea, mucha cantidad de restos, o sea, la verdad es que no sé tampoco en qué medida hubo un control colonial en esta región. A partir del arte, no sé, que tengas cruces encima de motivos prehispánicos podría estar dando cuenta de que, bueno, tenías presencia colonial y que había algún tipo de límite impuesto por los conquistadores. Eh, pero bueno, nada, hay muy poca información también, entonces es como que no se puede decir mucho. Yo creo que en gran medida debe haber habido una continuación de los modos de organización que había previos, digamos. O sea, ¿te imaginás que serían pastores locales como previamente existieron y continuaron en Y la es época probable, colonial, digamos? sí, es probable. Es probable, aparte cerca de Barrancas, tengo entendido que pasa un antiguo camino de arriería, o sea que es muy probable que haya sido algún tipo de vínculo con lo que era el sistema de comercio colonial, digamos. Y con respecto a eso que es lo que está planteado en la segunda hipótesis, ¿no? El tema del comercio, eh, ¿cuál sería la idea arqueológica para observar, para tratar de abordar el tema del comercio, ¿no? Desde lo arqueológico, el tema comercial para el tema de las vacas desde los indicadores arqueológicos? Eh, y yo creo que capaz esa información te la están dando otro tipo de sitios, no Antigal Laguna, que es un sitio doméstico, porque de hecho, si esa hipótesis se corrobora y las vacas se destinaban a comercio y no a consumo local, las vacas no las vas a tener en un sitio doméstico.
Pero no sé, hay ejemplos de otros sitios a nivel regional, como, bueno, creo que es Pan de Azúcar, los sitios que analizó el Geograma y Becerra, que son sitios vinculados a la minería, en donde hay grandes cantidades de vacas. Ellos manejan la hipótesis de que son animales destinados a la alimentación de los trabajadores en esos centros mineros. Eso por un lado. Después vinculado al comercio. eh, bueno, vi que en el sitio hay cuentas de vidrio. Lo que estaba viendo es que, bueno, hay trabajos, creo que de Alicia Tapia, me parece, eh, no me acuerdo, que hablan de la presencia de cuentas de vidrio en sitios arqueológicos y lo que éstas implicaban para lo que era el comercio eh, colonial y entre lo que era el mundo español y el mundo indígena, digamos. Con respecto a las vacas, yo creo que esa respuesta te la dan otro tipo de sitios, no un sitio doméstico, digamos. Bueno, y lo último con respecto a lo que es especies de camélidos, ¿pudiste abordar algo de esto? La posibilidad de que No. existan vicuñas o no, el tema de la caza, si continuó en esta época, en época colonial, ¿no? Sí, no, principalmente yo en el sitio de hecho no hice esa distinción, yo hablo de camelios, medio que estoy asumiendo también que son llamas, principalmente por el periodo cronológico y por la cantidad de animales, yo me permito asumir que son camelios domésticos, pero la realidad es que yo no lo sé. Habíamos hablado con Celeste Samek la posibilidad de hacer ese tipo de análisis, porque ella le hizo isótopos a la muestra, entonces estaría bueno poder identificar qué tipo de camélidos son, si es que son llamas efectivamente, o si, no sé, son guanacos o vicuñas. Y con Hugo también me había comentado que estaba la posibilidad de hacerle ADN a esos restos, así que eso nos va a dar información un poco más específica. Eh, pero bueno, no, eso no está hecho. Estaría interesante, porque la realidad es que, bueno, uno parte de esta asunción de que, bueno, ya estamos en momentos históricos, posiblemente ya eran rebaños de llamas, pero así como tenés presencia de restos de vizcacha, es posible también que haya habido eventos de caza de camelios silvestres. Y desde, desde la osteometría no hay posibilidades de abordarlo. Claro, sí, pero no lo hice. O sea, no lo hice con la muestra, pero es lo que era la idea. Estaría bárbaro poder hacer eso. Bueno, más allá de, o sea, son preguntas puntuales, como reitero lo mismo que dije anteriormente, me pareció una tesis muy completa y muy novedosa, así que te felicito. Bueno, nada más para decir. Gracias. Gracias. De nada. Bueno, finalizada la intervención entonces de los integrantes del jurado, le damos la palabra a Hugo Jacobache, el director, para que haga el cierre de esta primera parte de la defensa. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Sí. silenciamos así. Bueno, bueno, sí, la verdad que Julia se metió como en una especie de brete en hacer esta tesis porque eh, no hay mucha información histórica en la Puna, a pesar de que es un momento en que se inicia un nuevo ciclo histórico en la región. Es decir, el pastoreo de hoy en día que nace en estos momentos no es el pastoreo indígena prehispánico, es otra cosa. Es un nuevo pastoreo que nace de la imbricación de las especies nativas andinas con las especies europeas que se incorporan rápidamente al pastoreo nativo andino. Y eso produce una nueva amalgama, digamos. Todo lo que hemos trabajado en su arqueología, digamos, prehispánica, y hemos hecho algo de etnografía de pastores actuales, nos damos cuenta de que son dos. No se escucha. No, Hugo, dejamos de escucharte. Me parece que le pasó lo mismo antes y no se da Bueno, cuenta. A ver si le podemos... no, no se escucha.
porque no hubo ni bajó la señal, nada, es como que de repente deja de tener sonido. Ahí, a ver, porque no es por la conexión, me parece, es otra cosa. Él tampoco nos Será el micrófono, capaz. tal vez, por la conexión. Se Siempre perdió el sonido, dice. sí. Sí. Sí, si sale y vuelve a entrar, se conecta. Porque le pasó varias veces durante la transmisión. De hecho, una parte la escuchó por YouTube, me dijo, porque se había desconectado y siguió escuchando, Ay, no. por suerte. En un momento me avisó. Y sí, para volver a entrar. Los problemas de la virtualidad. Sí. Ayer en la de Alejandra Vázquez, que fue a la mañana, tuvimos muchos problemas con la conexión de Inés Vázquez y terminó mandando por WhatsApp y ponían ahí cerca del micrófono. Pero no pudo conectar, no podíamos escuchar. Qué garrón. Una difonía virtual. Ahora me parece que sí, que está volviendo a conectar. A ver. ¿Ahora nos escuchás, Hugo? Ahora sí, ahora Ah, sí. perfecto. Disculpen, No, pero eso sí. es así. Bueno, bueno, como director, quiero decir que destacar el esfuerzo de Julia por hacer este trabajo, por encarar un tema novedoso. Ella se formó durante varios años en su arqueología, hizo un esfuerzo muy grande y la verdad es que yo como director estoy muy, muy contento con el resultado que ella ha obtenido. La verdad, no puedo decir otra cosa. Yo también me sumo, digamos, yo me sumo a una felicitación a lo que ella ha hecho al encarar este trabajo novedoso. Nada más. Bueno, Gracias, Hugo. bueno, entonces finalizada esta primera parte, vamos a pedirle a Julia que salga de la sala por un ratito y ya alguien te va a avisar, Hugo o yo te vamos a avisar para que entres, mientras el jurado, vamos a cortar la transmisión de YouTube, pero vamos a volver en 10 minutos con otra transmisión porque esta se corta
y nunca puedo restablecerla, no, creo que no se puede. Así que hoy va a ser, en 10 minutos vamos a estar transmitiendo de nuevo, 15, pero estén atentos, y el jurado va a elaborar el dictamen. Así que en un ratito nos vemos. Ahora voy a dejar de grabar. Bueno, una vez finalizada la deliberación del jurado, está de nuevo en la sala la tesista Julia Merler y le vamos a hacer lectura del acta de la defensa de la tesis. El acta dice así: en Buenos Aires, el 22 de diciembre de 2020 a las 11 horas se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Julia Merler Carbajo. El trabajo constituye un aporte novedoso e importante para comenzar a comprender el rol de las especies europeas introducidas dentro de economías pastoriles poshispánicas en la puna jujeña en los siglos XVII y XIX. Esta presenta un enfoque zooarqueológico completo y exhaustivo, teniendo en cuenta variables tafonómicas y culturales, y también incluye para su interpretación la consulta de fuentes históricas secundarias y modelos etnoarqueológicos de pastoreo. La tesis está bien estructurada, con una coherencia entre los objetivos, las hipótesis y la metodología implementada. Los resultados fueron pertinentes y permitieron una discusión amplia de la temática. La exposición oral fue muy clara y precisa a través de un PowerPoint que siguió los lineamientos principales de la tesis y los temas que eligió para su defensa. Por todo ello, los integrantes del jurado resuelven calificar la tesis con la nota 10 con recomendación de publicación. Con esto termina entonces la defensa. Felicitamos a Julia, que se ha graduado en este año. Felicitaciones. Muy complicado. Bueno, muchas gracias. A Julia y al director también, a Hugo. Muchas felicitaciones, Hugo. Gracias, muchas gracias. A Julia y a Hugo. Gracias. Muchas gracias, Bueno, gracias a todos ustedes. Sí. Bueno.